todos nos acordamos de un detalle curioso que ocurría en México. Todos al pasar frente a una residencia construida ex profeso, los automovilistas tocaban 5 veces el claxon. Así señalaban que era una casa de alguien que se había vuelto inmensamente rico a costillas de los impuestos de los mexicanos. Bueno, pues ese lugar, la Colina del Perro, fue denominada así a propósito de un parlamento en donde un hombre poderoso pretendió defender esa moneda a toda costa, cosa que es muy difícil porque pues está marcada por vaivenes internacionales económicos. Defenderé al peso como un perro. Sí, y de inmediato creció la fama de la frase y los chistes y las bromas abundaron en torno a aquella alegoría verbal. Y pues es que era una exageración también. Bueno, pues ese punto, hay una oficina, Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en materia de protección urbana. Esta oficina aseguró el terreno en Paseo de los Laureles, en Bosque de las Lomas. Este terreno era del mismo dueño, el expresidente José López Portillo. Se concedió un polígono de actuación para la construcción de una torre de 34 pisos. Se despacharon con la cuchara grande estos. La Colina del Perro fue emblema de corrupción. Era la única construcción que se mantenía en pie en el predio de 12 hectáreas que fueron atribuidas a este expresidente en 1982 para construir su vivienda y 3 casas más que suponía él en sus planes para sus hijos mayores. Pues la Federación llegó tempranito, desalojó a los constructores y colocó sellos en la fachada con la leyenda de inmueble asegurado. Pero ya las 3 casas de los hijos ya habían sido vendidas y ya habían sido construidos edificios o, ¿cómo le llaman? Condominios horizontales. Ya lo único que quedaba era el terreno que ocupaba la casa principal y la biblioteca. Hay una biblioteca de ensueño que fue prestada y solicitada previamente para unas filmaciones de telenovela, ¿no? Sí. O un documental, que fue lo que se filmó ahí. Una telenovela, creo que una telenovela. Pero histórica. Una biblioteca, yo recuerdo las imágenes, era impresionante, porque eran varios pisos y una escalera de caracol. En una esquina, creo que 3 pisos. Y además cada interpiso con una escalerita. De esas que se escurrían por los... Para alcanzar los tomos más altos. Estante de arriba. Yo no sé si siga eso ahí. No, lo acaban de derrumbar, pues de derrumbar. Pero lo que yo digo era una construcción en maderas finas. Bueno. Todo eso eran maderas finísimas, y todos mármoles. los libreros. Sí, era una maravilla. Los libros. ¿Qué libros estarán ahí? ¿Valores realmente? Porque los puros lomos que veía uno eran impresionantes. No eran de ediciones normales, o estaban reempastados o no. No, y
¿Dónde quedaron? Eso. ¿Quién se Pues clavó ve tú los a- libros? Ve tú a saber. Lo que me da risa a veces cuando veo las entrevistas a algunos prohombres en este país es que siempre van y se sientan en una esquinita de un aposento en su casa, atrás lleno de libros. Bueno, ¿qué quieren decir con eso? Que todos los han leído, que se los regalaron, que se los robaron. ¿Qué quiere decir? Y que son falsos. Porque son de esos que nada más se ponen encima. Sí, hay algunos, con que se cubre la cantina, por ejemplo, ¿no? Sí. Y tiene los lomos nada más de los libros, pero no hay tal. Vendían Y unas- lomos decorativos. Hay unas Ándale, cajas, sí, sí. hay unas cajas fuertes que están simuladas en libros como, ¿te acuerdas aquella edición enorme de México a través de los siglos? Bueno, ahí están los lomos y están marcados y todo, pero es una caja fuerte. No, la colección más impresionante que yo he visto la teníamos en la XCW y estaba abierta para que cualquiera que tuviera necesidad se acercara y averiguara la enciclopedia Ya sé cuál. inglesa. Británica. Sí. Esa. Con sus anexos. Pero sí, además, cada año Sale un anexo. le agregaban un volumen con todas las correcciones o lo que había que sumar, ¿no? Pero creo que eran las 4 paredes, ¿no? Pues no es tan grande como la espasa Calpe. ¿Sí? La espasa es de Sí, les parece. llena muros enteros. Además, tiene sus anexos. Pero este es más fiel, creo, internacionalmente. Bueno, pues sí, pero necesitas hablar inglés y sí son grandes autores. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que el artículo de Guerrillas estaba escrito por Lawrence de Arabia. Un verdadero guerrillero, Sí, auténtico, sí. engañado al final de cuentas por los malvados que manejaron la repartición del oro negro. Sí. Bueno, yo también conozco otra por mi desempeño, ¿no? Profesional. Otro de los tesoros más grandes que existen en México es la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene incunables Sí. Pues, y tiene esas tiras extensas que relatan hechos históricos. códices. Sí. No, Y es- ahí tienen, haz de cuenta, una caja fuerte. Hay temperatura ideal. Especial. Y si entras, te dan un par de guantes, deben ser los quirúrgicos, ¿no? Entonces, para que cualquier cosa no dejes ahí tu cochambre, No contamines. lo que toques. Y te tapan la boca. Ah, sí, cubreboco. Sí, para que no vean que estás leyendo. No, es que el aliento. También el aliento estuvo a punto, acuérdense, de desaparecer la Capilla Sixtina con sus colores. Claro. Sí, ya se había llenado de cochambre, de siglos. No más de lo que respira la cantidad de gente que desfila por ahí. En esos lugares donde guardan los incunables, además tienen un control de humedad, Ajá. además de un aire, una temperatura, un control de humedad para evitar que se hagan hongos en todos Pues esos los hongos de libros. todas maneras se reproducen. Cualquier ejemplar es víctima, ¿verdad? Por eso Conforme los pasa el limpian. tiempo. Por eso, sí, Para que no se Polilla. generan, sí. en, Aquí en la México los podía ver uno atrás de un cristal y se lo enseñaban y pasaban las hojas y tú desde lejos lo veías. Antes había hasta bibliotecas en los parques, ¿se acuerdan? Sí. Pequeñitas. No, pues ahora con el Y ahora- internet te los ponen al alcance. Pero no están los libros.
aunque sí hay muchos, no, el olor de las bibliotecas, el ambiente de las bibliotecas, dice un escritor, el poderte sentar a leer cambia. Si es un libro, no es malo el libro electrónico, al revés, pienso que es una maravilla. En uno que fue templo, ¿se acuerdan que tenían la hemeroteca también de la UNAM? Sí. Aquí en el centro. En el Carmen. República. En el Carmen. Y luego se lo llevaron. Y ya todo está en CEU. Sí, pero ahí y en la Biblioteca México, aquí en la Ciudadela. En la Ciudadela, podías entrar y solicitar cualquier ejemplar de cualquier año de los que ya imprimían periódicos. La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía tiene una especialidad de 3 años en conservación de libros. Nada más, son personas que estudian ahí para mantener, y estudian el tipo de papel y el tipo de bichos que los ataca y cómo evitar que los libros, sobre todo los libros antiguos, se desaparezcan porque el papel se hace polvo. Hay un periodo en la historia en donde se empieza a hacer libros con papel blanqueado, con alguna sustancia muy agresiva, tipo sosa, pero diluida. Entonces salía un papel blanquísimo y salían los libros muy bonitos y muy baratos. ¿Como blindados? No, cualquiera. ¿Protegidos? Por ejemplo, me refiero a los... Son los que se deshacían. Pocketbooks, por ejemplo. Que uno los compraba nuevos, padrísimos, ¿no? Pero ahora la colección que teníamos se desbarata en las esquinas. Se quiebra. Se quiebra.